Gracias por estar con nosotros a esta hora. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Siguiendo el rumbo de nuestras entrevistas, contamos con la participación de Ivanhoe NG Cortina. Ivanhoe, déjame empezar primero por su background en términos académicos, licenciado en Economía de la UAS, maestría en finanzas públicas y diversas especialidades en políticas monetarias y supervisión financiera. Ha ocupado la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y Director General de Tesorería. Miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Entramos enseguida con este plato fuerte aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. Ivanhoe, recibe los buenos días, buenas tardes y buenas noches aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. Bueno, yo muy complacido por la invitación público que te sigue, tanto en hora matutina, vespertina como nocturna. Tú eres un plato fuerte, un desayuno fuerte y un almuerzo fuerte para No, el plato y desayuno y cena fuerte eres tú. Ivanhoe, tengo que comenzar. Tú como superintendente de bancos, ex y Contralor General de la República, con este estancamiento de la economía y el nuevo lazo tributario al Internet, ¿hacia dónde vamos realmente? El poder adquisitivo de los dominicanos aparenta cada día más chico. ¿Qué piensas? Bueno, cualquier medida que tome en las autoridades, sean estas o cualquiera, que sea a nivel aislado, unilateral, que no sea integral, pues obviamente no tendrá los resultados que puede esperar un gobierno. Cualquier abordaje que se haga a las finanzas públicas por el lado de los ingresos, por el lado del gasto, por el lado del financiamiento, debe ser en forma integral, en forma sistemática, de manera que cualquier corrección que se haga al lado de los ingresos, pues también debe tener su contraparte del gasto y obviamente también de lo que resulta, que es el balance fiscal de los ingresos menos gastos, que termina siendo la causa, la razón que promueve la magnitud y la intensidad del financiamiento, vale decir, la deuda pública. Por lo tanto, colocar impuesto a las transacciones, a las operaciones por la Internet, por las compras digitales o por los servicios de la Internet, resulta solamente un remedio parcial, un parche, que no tendrá el impacto procurado a nivel del incremento de los ingresos corrientes de parte del gobierno dominicano. Sí, pero tú lo estás viendo desde el punto de vista del funcionario por tantos años que tú tienes. Ahora, la otra parte, esa población que cada día le alcanza menos el dinero para cubrir necesidades básicas de vida. Analízame ese lado. Bueno, tres perspectivas. La primera es que la población reaccione frente al anuncio que no ha sido del todo oficial, no ha habido una propuesta formal todavía, que los ciudadanos puedan tener conocimiento de cuál es el alcance que tendría una medida como esta y en base a eso, pues articular toda una narrativa, toda una oposición a lo que sería afectar la degradación, aportarle a la degradación en la merma de los ingresos monetarios que ya tiene la población dominicana, porque se le estaría sumando al impacto negativo que tiene la inflación sobre los ingresos. Solo hay que recordar que los ingresos monetarios no crecen en la eh, magnitud, en la fuerza con la que lo hace la inflación, y si usted a eso le incorpora un nuevo ingrediente tributario, un nuevo impuesto, pues obviamente estaría lacerando, afectando la capacidad de compra del ciudadano. Por lo tanto, esa es la primera reacción y explicación que debería tener la población frente a una iniciativa como esta, porque en una encuesta que recién tuve acceso, en la que monitorea los cambios sociales en la República Dominicana desde el punto de vista cualitativo,
indica que el 77% de la población dominicana entiende que el gobierno tiene un doble discurso acerca de la austeridad, que le pide austeridad al pueblo. Sin embargo, el gobierno no practica una austeridad y sigue gastando mucho dinero. Por lo tanto, colocarle nuevos impuestos a los ciudadanos dominicanos para seguir aumentando el gasto público, pues, y por otro lado, pedirle austeridad a la población, es un contrasentido. Luego está una segunda fase que tiene que ver con los que hacemos opinión, los profesionales, hacer un llamado de atención para que estas iniciativas públicas se enmarquen dentro de un esquema más general, que cualquier reforma, yo no estoy de acuerdo con la reforma fiscal, pero cualquier intento de reforma que no se haga con parche, sino que se haga en forma integral. Y tercero, también hay que ver el componente legal. Este, un impuesto no puede ser colocado vía administrativa, tiene que ir al Congreso de la República y sancionado debidamente por el Senado y la Cámara. Bien, ahí bajo. En estos momentos, el petróleo está en Wall Street, $92.85. Ha bajado 3,88%. A mí me preocupa que el gobierno dominicano está como proyectando que la guerra va a ser constante para el 2026, a propósito de que este fin de semana, pues todos los medios informativos mundiales indican que el acuerdo está cerca. Si bien es cierto, es como raro el asunto de confianza, y cuando no hay confianza entre las partes, pues no hay seguridad de nada. Pues todo luce indicar que hay un acuerdo en marcha que en los próximos días se dará a conocer, y usted ve cómo el gobierno como que cierra las proyecciones y se ubica en que la guerra va a durar por lo menos todo el 2026. Eso es cuando usted ve al ministro de Hacienda o ve a algún funcionario importante del gobierno externando su escepticismo. Entonces, uno llega a veces a la conclusión de que todo esto es parte de una componente para montar las reformas con o sin guerra. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sin confundir el deseo con la realidad, lo cierto es que hacer un análisis sobre la base de cómo está el precio del petróleo en el día de hoy, que puede rondar los $92 el barril o los 94, 95, dependiendo del tipo de petróleo que sea, si Sí, es el Brent o si es el WTI. Nosotros es el consumimos, WTI, yo me refiero al WTI, bueno, sí, que es pero el de igual, referencia dominicana. correcto. Pero al margen de que hoy esté en 92 o mañana pueda estar en 90 o en 100, el precio del petróleo no se toma por su comportamiento en un día o por una hora, se toma por su comportamiento tendencial de las últimas semanas. Y a decir verdad, el comportamiento tendencial ha sido hacia el crecimiento. Esto se agrava porque el gobierno originalmente contempló en el presupuesto de la nación un precio del barril del petróleo a $48 el barril para todo el año 2026, cosa que nunca fue realista, ni siquiera sin guerra, porque cuando se formuló el presupuesto el petróleo estaba en torno a los $60, por lo tanto no partió de una base cierta. Luego el gobierno ha hecho una reestimación y lo ha colocado en torno a los $80, pero eso es solamente a nivel de diagnóstico. El presupuesto dominicano no ha sido reformulado de cara a una situación de choque petrolero, de cara a una situación de geopolítica complicada con el tema de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel y otros focos de tensión bélica en el mundo, como el caso de Ucrania, el caso de Rusia, y también en otras latitudes. El escenario mundial de la geopolítica que tiene impactos en lo económico, en lo comercial, en lo financiero, obviamente no es de certidumbre, sino por el contrario. Que haya un esfuerzo diplomático para llegar a un acuerdo o al menos un memorándum de entendimiento por las partes, bueno, es el deseo de muchos, yo creo que de todo el De todo mundo, el ¿no? mundo.
De Pero todo el de ahí mundo que no vende armas. correcto, o tal vez que no venda petróleo. Ya. Pero de ahí a que eso se va a lograr en el corto plazo, yo no estoy tan seguro de eso. Las últimas noticias indican que anoche mismo, hace horas apenas, hubo un enfrentamiento Sí. en el estrecho de Hormuz entre parte de la flota de Estados Unidos y parte de la armada de Irán. Entonces, son eventos, episodios bélicos que nada le suma, nada le agrega valor a este esfuerzo diplomático. Pero además también la postura de Irán y la postura de Estados Unidos lucen ser rígidas en algunos aspectos que son clave, como el tema, por ejemplo, del uranio, como el tema, por ejemplo, de quién controla el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, estamos frente a una situación todavía no definida. Yo preferiría, Willy, que el escenario que se construya a nivel del ámbito monetario, yo prefiero que sea hacia un escenario de complicación, porque peor es hacer un escenario de normalidad, como que todo va a volver a la normalidad dentro de 2 semanas, un mes, cuando tal vez no sea cierto. Aún mañana, si firmare el acuerdo, la normalidad no sería inmediata, porque hay un problema de oferta petrolera, porque ya la producción de petróleo fue afectada. Reponerse toma tiempo. No solamente el tema del comercio, toma tiempo el tema de las refinerías de petróleo que han sido afectadas, los almacenamientos de petróleo que han sido afectados y por lo tanto la producción, la extracción de petróleo también ha sido afectada. La recomposición de esa industria no se resuelve porque mañana se firme un acuerdo entre las partes. Naturalmente, sería mejor un acuerdo a que esto se prolongue más allá. Tú mencionas algo al inicio de este tema, mencionaste algo, yo pensaba que era $60, que lo había calculado los especialistas del gobierno a la hora de elaborar el presupuesto. Tú mencionas $48. Eh, Eso está como fuera de cualquier perspectiva realista. Así es. Me imagino que los técnicos del gobierno son cualificados, bien dotados, que saben lo que están haciendo, pero ¿cuál es la intención de poner un precio que no se ha visto hasta en los tiempos del COVID? Voy a mencionar el COVID porque la oferta, la demanda se cayó en un momento determinado, pero $48 es irreal. Si tú me dices 60, si me dices 70, pues ok. Pero en el caso de presupuestar ese precio, es como irreal. ¿A qué tú aduces eso? Bueno, a que llegaron a su límite de competencia. Cuando un equipo gubernamental llega a su límite de competencia, a su techo, pues no es capaz de darse cuenta de la realidad que el escenario que los rodea, en primer lugar, no es capaz de ser certero en los pronósticos porque viven en una burbuja, encuentran y entienden que todo es normalidad y entonces al llegar a su límite de competencia no son capaces de poder entender los riesgos a lo que una economía dominicana o cualquier parte del mundo está expuesta a diferentes situaciones atípicas como es el caso de la guerra. Por eso siempre es bueno en los presupuestos no solamente elaborar un solo escenario, sino más de uno. Un escenario básico, un escenario intermedio y un escenario catastrófico. Sobre esa base, entonces, un gobierno puede tener más holgura de manejar las políticas públicas. No ha sido el caso. La inflación. Tú has hablado bastante, he chequeado tu ex, le dedicas tiempo a la inflación, es importante. Se frizó, Willy. No, es importante, yo te estoy viendo bien, es importante para la vida de los dominicanos. ¿Me escuchas? Importante para la vida de los dominicanos. Tú me puedes escuchar ahora, estamos en el aire. No te estoy escuchando. ¿No me estás escuchando? Ahora sí. Ok. Eh, bueno, lo que te quiero decir, tú le has dedicado tiempo a la inflación.
Vi que escribiste un ex donde resalta que la economía dominicana en marzo o hasta marzo tuvo una inflación en marzo, 5,11%. Ahora bien, el Banco Central hace algunas semanas pues habló de que el 2026 la inflación sobrepasaría el 5%. Ahí no hay sorpresa. ¿Hasta qué punto? ¿Tú has hecho algún estudio de impacto de los precios sobre la sociedad dominicana? Por supuesto, yo he elaborado tres escenarios. Un escenario amigable, que ya no será por los acontecimientos de la geopolítica. Un escenario intermedio, dependiendo del precio del petróleo, de cómo se continúe situándose. Si, digamos, se sitúa en torno a los 80 en promedio para todo el año, o se sitúa en 100, 110 para todo el resto del año. Dependiendo de esos escenarios, la inflación pudiera llegar hasta cercano al 8% al cierre del año, en el escenario más catastrófico. En un escenario intermedio, la inflación puede colocarse alrededor de 6% o 6,5%. Yo me inclino más hacia ese escenario, siempre y cuando, dependiendo de los resultados en la que puedan concluir estos esfuerzos diplomáticos en torno a la situación de Irán, los Estados Unidos e Israel y todo el Medio Oriente. Y el Oriente, porque tú obvias a tus parientes, Taiwán y China. No lo estoy obviando porque en este caso ellos son consumidores de petróleo y ellos, ellos tuvieron la capacidad de prever y hicieron una gran reserva, un gran almacenamiento de inventario en petróleo y por eso no han sido tan afectados. Naturalmente, si esto se prolonga más allá del tiempo, terminará afectando no solamente a China, sino también a la India, a Japón y otras economías importantes. A Europa la ha estado afectando. Ustedes están teniendo una severa situación en el sistema eléctrico, en la facturación del sistema eléctrico. Pero en el caso dominicano, el tema de la inflación general es en el rango que yo te he estimado, entre un 6 a un 8% en el escenario más catastrófico. Y Eso sería demoledor, ¿verdad? esa sería la inflación general. Ahora, la inflación de los alimentos, la comida que come el ciudadano común todos los días, que está obligado a comer porque, bueno, es un tema de subsistencia. Al día de hoy ya esa inflación está en un 7%. Por lo tanto, esa inflación pudiera llegar hasta un 9 y hasta más. Yo veo que dentro de los esquemas que teje el Banco Central a la hora de realizar sus estudios trimestrales, cuando tocan la inflación, eh, meten alimentos, electricidad y combustible. Sí, claro. La canasta de bienes y servicios supera los 300 y tantos artículos. Es bien representativa y cada uno tiene un peso distinto, lo que se le llama la ponderación de los bienes y servicios. No es lo mismo el peso que tiene el arroz, por ejemplo, a la papa. No es lo mismo el aceite a los jugos. Tienen un peso distinto. El aceite, las carnes, el arroz, los granos, tienen un peso mayor en esta canasta básica, que reitero, supera los 300 y tantos bienes y servicios. Pero ese es, cuando las autoridades hablan de tasa de inflación, se refiere a esa tasa, a esa canasta de bienes y servicios. Cuando te hablé de que ahora mismo la inflación de la comida básica está en torno al 7% versus el 5,11% de la canasta general. La del 7% se refiere al arroz, la habichuela, el chocolate, la leche, el plátano que uno tiene que comer, el salami que uno tiene que comer todos los días, los huevos, etcétera. Y sobre los servicios, ahora que se habla de grabar las plataformas en Internet, solamente te pongo un ejemplo, lo demoledor que es para mucha gente que utiliza las AP como Uber, estudiantes, trabajadores, que si tú grabas los taxis,
de plataforma, pues le está dando un golpe contundente a economías frágiles como economías de estudiantes y trabajadores privados y públicos. Definitivamente que sí, y eso se le agrega al incremento de precios de la segunda ola inflacionaria. La economía dominicana está actualmente en el periodo de la primera ola inflacionaria, que equivale a decir que el incremento del precio del petróleo se traslada a los precios de los combustibles. Esa es la primera ola de incremento de precios. La segunda ola es el impacto que tiene el incremento de los derivados del petróleo sobre el resto de la economía, producción de bienes y servicios, transporte, electricidad, y eso naturalmente se traspasa luego al consumidor final. Esa segunda ola de incremento de precios está ya concluyendo para que sea visible en el bolsillo, en el impacto sobre los bolsillos de todos los consumidores. Por lo tanto, lo peor en términos inflacionarios no se ha visto en la República Dominicana. Si tú fueras ministro de Finanzas de este gobierno o gobernador del Banco Central o las dos cosas a la vez, ¿qué tipo de políticas con ocasión de esta crisis tú planteas? Bueno, lo primero que tengo que analizar es el contexto en el que estaría operando yo como funcionario. El equipo de gobierno tiene que ver mucho con en las políticas públicas que un ejecutivo, un incumbente, pueda presentar. En un equipo como el de ahora es poco lo que se puede hacer. Ahora, en un Pero equipo, ¿por qué, Ivanhoe? ¿Por qué es bueno, poco? porque llegaron a su límite de competencia, te decía en otra parte de Sí, una de las preguntas. Y cuando se llega a un límite de competencia y además tener visiones distintas acerca de la problemática. Por ejemplo, Willy, estamos prácticamente finalizando mayo. La guerra se inició en la segunda semana de marzo. no, la guerra En ese, comenzó el 28 de febrero con el perdón, bombardeo. sí, pero el incremento del precio del petróleo empezó en la segunda semana de marzo. Sí, Es lo que quiero decir. El 28 de febrero específicamente estalló el conflicto, pero de inmediato no tuvo consecuencias, sí. sino un par de semanas después. A la fecha de hoy, finalizando mayo, es la hora que el gobierno no ha reformulado el presupuesto de la nación. Cuando el presupuesto que estamos ejecutando del 2026 fue un presupuesto que se elaboró en el 2025 en un escenario donde no había guerra, ni se vislumbraba una guerra. Estoy hablando septiembre del 2025. Entonces, un presupuesto que usted ejecuta, que fue elaborado bajo un esquema de normalidad, distinto a una coyuntura que es anormal desde todo punto de vista, usted no puede tener el mismo medicamento. Usted tiene que buscar otro medicamento. Pero es que inclusive el presupuesto del 26, si no me equivoco, tenía un déficit. Sí, pero ahora será más alto. El déficit que se contempló, se ha contemplado es 3,2%, pero será más alto. Probablemente estaría de continuar la situación, siempre reitero, Sí, porque las sí. cosas pueden terminar, pero de continuar la situación y prolongarse unos meses más, este estimado del 3,2% del PIB como déficit fiscal pudiera estar más cerca del 3,8 o 3,9 dependiendo de la magnitud del impacto. Cuando tú hablaste anteriormente sobre lo fácil que es para el gobierno gastar dinero, me llegó inmediatamente la información, la recordé, de que ahora, creo que hoy, mañana, el presidente de la República va a empezar otra vez con el asunto de las tarjetas sociales, que sé yo cuántos mil millones, etcétera, en un país donde él mismo ha llamado a la cautela, a la reserva, a, a manejarse con austeridad, pero parece que ese tipo de políticas sociales, el presidente no la va a parar. Tú como economista, ¿cómo valoras eso? Bueno, si esos 1.500 millones de pesos que se ha anunciado se van a destinar a las madres dominicanas, salieron del presupuesto de publicidad del gobierno, a mí me parece muy bien.
pero el gobierno no ha explicado de dónde lo va a sacar esos 1.500 millones de pesos. Si el gobierno identifica y le comunica al país que esos 1.500 millones de pesos van a salir de una disminución de gastos improductivos de los que tiene el gobierno, pues bienvenido, esa ayuda, esa visita del Día de las Madres que pueda llegarle siempre y cuando se le otorgue a las madres de bajos recursos. Obviamente, estoy partiendo de ese criterio en el que se manejaría el darle, entregarle estas tarjetas. Por lo tanto, yo no lo critico de entrada. Lo que puedo criticar es que se aumenta el déficit fiscal con un gasto como ese si no se han tomado las medidas que contengan el aumento del déficit fiscal. ¿Y no te llama la atención eso de esas tarjetas, esos cupones, esos bonos que da el gobierno sin ningún tipo de nombre al portador? Bueno, claro que sí, que debe llamar la atención porque se supone que hay un mapa de pobreza en la República Dominicana. Los pobres en el país están identificados por edad, por sexo, por localidad geográfica, domicilio incluso. Están identificados, hay una base de datos. Y el hecho de otorgarlo al portador significa que esa base de datos no tiene utilidad para ellos, porque han llegado a su límite de competencia. Es tal vez una política más, una política fiscal de corte populista, lo que probablemente esté imperando en esta toma de decisiones. Juanjo, vamos un ratito, ya el tiempo se está acabando, pero vamos un ratito a la política, a los partidos políticos. Tú estás en la Fuerza del Pueblo, tú eres dirigente de la Fuerza del Pueblo, eres una persona esencial en la Secretaría de Finanzas y Economía, ¿es que se llama? O Economía y Finanzas. Una herramienta principal, uno de los profesionales más capacitados en la economía que tiene la Fuerza del Pueblo. El momento político que ustedes atraviesan ahora mismo, yo quiero que tú me lo resumes. Bueno, la Fuerza del Pueblo está dentro del sistema de partido político del país, está en un lugar privilegiado en el sentido de que el partido de gobierno tiene grandes dificultades para poder elegir quién pueda ser su candidato presidencial de cara a las elecciones del año 2028. Cualquiera que sea la decisión que se tome en ese partido, va a provocar al menos fricciones internas de bajar la guardia de parte del sector que salga perdedor. En el caso del tercer partido del país, que es el Partido de la Liberación Dominicana, no tiene un candidato que ofertarle a la República Dominicana, al electorado dominicano. En el caso del principal partido de la oposición, que es la Fuerza del Pueblo, tiene la ventaja que tiene dos opciones. El plan A, Leonel Fernández, un líder establecido, un presidente que dejó una impronta en el país, con una vastísima experiencia. Es una oferta electoral muy buena que tiene la Fuerza del Pueblo de cara al 28. Y el plan B, dentro de la Fuerza del Pueblo, es Omar Fernández, un líder o un liderazgo emergente que ha salido victorioso en las veces que ha participado como candidato a diputado, como candidato a senador, y con un desempeño bien valorado por la población dominicana, al punto que en las encuestas, de manera natural, de manera espontánea, de manera orgánica, la gente lo está señalando con posibilidades de competir con éxito en las elecciones del 2028. De ahí que la Fuerza del Pueblo tiene dos posibilidades, el plan A, Leonel, y el plan B, Omar. Bien, yo creo que ya me una entrevista donde te explayaste tanto en términos económicos como en la última parte en temas políticos. Y además está decirte mi agradecimiento por aceptar nuestra invitación aquí en Canal Nacional de Informaciones CNE. Muchas gracias a Iván Holt y esperamos que todo marche bien en tu partido y que todo vaya bien contigo en tu vida personal. Me quedé con ganas. Ya en otra ocasión podemos continuar.
viendo los nuevos acontecimientos, el nuevo comportamiento, si es que lo hay en República Dominicana. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por participar aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, donde planteamos las cosas como son.